Muy buenos días. Qué bien ver este salón de actos con tanta gente a esta hora intempestiva de una mañana lluviosa para recordar hoy en la Biblioteca Nacional de España a José Luis San Pedro. Hoy José Luis San Pedro cumpliría 100 años si no se nos hubiera ido aquel 8 de abril de 2013 a la edad de 96 años. Una vida larga, pero sobre todo extremadamente fructífera en muchos campos. Escritor, pensador, humanista, economista, se convirtió casi sin quererlo y yo creo que casi sin ser consciente en un referente necesario. Y hoy, en este su cumpleaños, queremos recordarle una vez más en esta Biblioteca Nacional que siempre hemos querido que él considerase su casa. Tenemos para este acto, en esta mesa, a 3 personas de su círculo más íntimo que nos acompañan y que van a hablar de su obra desde distintas perspectivas. En primer lugar, Olga Lucas. Olga, queridísima también en esta casa, compañera esencial de los últimos años de la vida de José Luis y, sin duda, quien conoce mejor su obra. Al profesor Carlos Berzosa, con quien compartió muchas horas, muchos debates sobre economía, desde un concepto de la economía buscando que fuese más humana, más solidaria y capaz de contribuir a desarrollar la dignidad de los pueblos. Estas ideas tan necesarias hoy en los economistas. Carlos Berzosa nos hablará de su faceta como economista. Y finalmente a Emilio Lledó. Emilio, además de uno de los principales filósofos de nuestro país, otro referente, Emilio, también otro referente necesario, fue gran amigo de José Luis San Pedro. Y a mí me hubiera gustado teneros en esta casa debatiendo a los dos sobre estos grandes temas. Qué gran testimonio nos hubierais dado. Para la celebración de este centenario hemos organizado también una muestra bibliográfica que podrán ver en el Salón Italiano, antesala del Salón de Lectura, con el título Las lecturas de José Luis San Pedro. Amo los libros, pero no me gusta coleccionarlos, que está basada en la conferencia que él dio sobre su biblioteca también en esta Biblioteca Nacional hace unos años. Y esta tarde, a partir de las 7 de la tarde, va a tener lugar una lectura pública de su obra con distintas personalidades que van a leer un trocito de su obra, porque pensamos que también una buena manera de recordarle es leerle. En el año 2011, el Ministerio de Cultura le concedió la Orden de las Artes y las Letras de España en una ceremonia que tuvo lugar en esta casa, se le dio aquí la medalla. Muy entrañable para nosotros ese día. En ese acto, José Luis San Pedro leyó un poema, y yo creo que además lo leyó por primera vez, Olga, corrígeme si me equivoco, que marca, yo creo que señala muy claramente lo que fue una constante en su vida: la defensa de la libertad y los valores éticos como brújula que debe guiar la existencia de todas las personas. Y lo voy a leer porque a mí desde que lo oí me ha gustado, me gusta muchísimo. Sea Ulises tu guía al viajar por la vida, compañero. Tapona tus oídos contra toda sirena. Átate al duro mástil de tu barca y, obediente a tu brújula secreta, pon rumbo a la aventura irrenunciable, el viaje hacia ti mismo. Este viaje vamos a recordar hoy. Este viaje fue su renacer, es hoy su renacer. Y por eso hoy esta celebración. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias también a todos los componentes de la mesa. Y ya sin más, cedo la palabra al profesor Carlos Berzosa. Muchas gracias. Buenos días. Muchísimas gracias, directora de la Biblioteca Nacional, también compañera de la Universidad Complutense, y por invitarme, por hacer este acto en primer lugar y luego por invitarme también a participar en el mismo. Y es un placer para mí estar en la Biblioteca Nacional, hablar de José Luis San Pedro y compartir mesa con Emilio Lledó. Cuando se ha dicho quién habla primero,
yo siempre he procurado hablar antes, sobre todo, que 3 personas, ¿no? Una era José Luis San Pedro, decían, una vez me acuerdo que decían, tú como decano habla el último, y dije, no, yo después de San Pedro no hablo. Otro era Luis Gómez Llorente, que era un gran orador, y Emilio Lledó. Entonces yo digo, yo hablo antes, porque después es imposible, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ser breves, porque luego queríamos establecer un diálogo, más bien que exponer mucho sobre su figura, y en ello saldrán muchísimas cosas. Pero yo quisiera destacar de José Luis San Pedro, ¿no? Cuando llegábamos a la universidad en aquellos años 60, pues una serie de rasgos y características que nos llamaban la atención, ¿no? Una era su gran habilidad oratoria. Otra era también lo bien que escribía los libros de economía, que no es fácil, ¿verdad?, encontrar economistas que escriban bien en ese sentido, ¿no? Otra también es que era un hombre muy imaginativo, con ejemplos muy didácticos y también pues, con una capacidad de improvisación, en muchos casos, verdaderamente impresionante. Era un erudito y era una persona muy culta. Era muy inteligente también, ¿no? Como es lógico en una persona que reúne tantas características positivas. Y esto que digo es muy importante hoy porque, por desgracia, la universidad, con sus ventajas y sus inconvenientes, está adquiriendo unos derroteros muy en contra de este tipo de profesor que encarnaba José Luis San Pedro, que puede encarnar también Emilio Lledó, y se va a una superespecialización que no es mala, no estoy nunca contra la especialización, pero que hace que la mayor parte de los profesores universitarios no tengan una capacidad de análisis global del mundo en que vivimos. Y eso pasa mucho en mi facultad. En mi facultad tengo compañeros que son muy competentes, pero que cuando hablan de temas normales, que están ahí, como la crisis económica, no tienen nada que decir, simplemente no está dentro de sus análisis y estudios. Y como decía una compañera, que compartía conmigo las tareas de rectorado y era vicerrectora de estudiantes, refiriéndonos a un profesor de Ciencias de la Información en un curso de verano en el Escorial, me preguntó qué tal y dije, está muy bien. Me dice, claro, es que es una persona culta. Lo que pasa es que la cultura hoy no se valora en la universidad. Y es así, es así. La universidad, en ese sentido, está bastante muerta como organismo vivo, vital de la sociedad. Otra cosa es que pueda enseñar mejor las cosas, que se puedan hacer expertos, especialistas, que hay buenos científicos. Pero también hay una cuestión que quiero destacar. Yo, en mis 8 años de rectorado, he tenido mucha suerte en, por ejemplo, en los doctorados honoris causa que he tenido que investir. Y una de las cuestiones que me llamaron de los científicos, una de las cosas más relevantes, era que nunca se ceñían solo a hablar de su tema específico, sino que lo englobaban en un contexto más amplio tanto de la ciencia como de la humanidad. Todos ellos. Algunos eran premios Nobel, otros estaban dentro de ese grupo que a veces sale como posible premio Nobel y luego no salen, pero están dentro de los mejores, ¿no? Y no eran gente que se ciñera a contarnos todo su especialidad. Y eso refleja también que el verdadero profesor universitario debe tener una amplitud de miras mayor que la que se expresa muchas veces en las lecciones de las universidades. Esto es lo que quisiera destacar fundamentalmente como profesor. Y luego como profesor de economía, pues también había buenos profesores en la facultad. Yo siempre decía que había como 3, ¿no?, así por así decirlo, muy destacados, que eran Luis Ángel Rojo, Enrique Fuentes Quintana y José Luis San Pedro. Los 3 eran muy distintos, muy diferentes, pero era bueno, ¿no?, tener profesores también diferentes y distintos a la hora de enfocar sus asignaturas y a la hora de plantearlas. Luego había otros que explicaban muy bien las matemáticas, la estadística, pero ellos destacaban por su gran personalidad, fundamentalmente, ¿no? Por ejemplo, Luis Ángel Rojo, que explicaba teoría económica, nos daba clases voluntarias de historia del pensamiento económico. Y cuando entró en la Real Academia Española, de la cual es miembro Emilio Lledó, no habló del déficit, ni de la inflación, ni de los salarios. Habló de Galdós y su visión sobre el Madrid de la época, ¿no?, con clases sociales incluidas. Y entonces, claro, eran gente pues, que no se reducía solo a su ámbito del saber, del conocer, sino que iba más allá de todo esto. Y dentro de estos 3, claro, José Luis San Pedro pues ya tenía esos rasgos, esas características que acabo de mencionar, y todos ellos, por así decirlo, pues eran complementarios. Porque, por una parte, con unos aprendías teoría económica y hacienda pública, pero con San Pedro aprendías estructura económica mundial, pero sobre todo a reflexionar, a pensar, a romper esquemas preestablecidos. Y eso es lo que un profesor tiene que, lógicamente, pretender. ¿Cuáles son los temas que él abordó? Pues se preocupó de los temas metodológicos, teniendo la visión económica más global, más general, más de interdependencias, que la economía no se puede aislar los átomos como si no tuvieran nada que ver con el conjunto. Todo ello, esa visión de conjunto global, donde hay que
combinar los análisis cuantitativos con los cualitativos, no todo se puede cuantificar en economía, pues me parece a mí una de las importantes aportaciones que él hizo. Luego se ocupó pues, de la pobreza, del hambre, de su desarrollo, ¿no? Como este libro que tengo yo aquí, que luego tuve la suerte de actualizárselo, Conciencia del subdesarrollo. Y todos esos temas estaban fundamentalmente en su planteamiento, tanto en sus escrituras como en sus análisis de clase. Por supuesto, era una visión más amplia, porque la estructura económica mundial englobaba más cosas, pero fundamentalmente esto era muy importante. Él siempre decía que la guía de la estructura económica debía de ser la montaña del hambre, que hay muchos más pobres que ricos en el mundo y que lo que realmente abunda es la pobreza, no la riqueza. Y fundamentalmente esa tenía que ser nuestra guía para llevar a cabo esos análisis que antes decía. También señalaba otra cosa muy importante, y es que los economistas, para ser buenos economistas, tienen que ir a los suburbios, a las periferias, a ver cómo vive otra gente, que no somos nosotros, ¿no? Y esto siempre se me quedó a mí grabado, porque efectivamente se puede ser economista estudiando una carrera que dura 5 años o 4, lo que sea, ¿verdad? Y se puede saber muchas cosas, pero a uno le falta otra visión de la realidad que no se aprende en los libros. No por ir a los suburbios vas a ser economista, pero si eres economista sin ir a los suburbios, seguramente eres una persona mutilada en tus conocimientos. Y eso es lo que sucede hoy. La mayor parte de los economistas se cree que todo el mundo vive bien porque se cree que todo el mundo vivimos como nosotros, ¿verdad? Pero no se adentran en ese otro mundo muy diferente, muy distinto, que no es fácil tampoco, porque tampoco es fácil penetrar en este mundo menos conocido por nosotros, ¿no? Pero esto mismo señalaba Stiglitz cuando fue responsable, economista jefe del Banco Mundial. Dice, una de las cosas que más me llamaba la atención cuando llegábamos a un país subdesarrollado es que las delegaciones del Banco Mundial llegaban en avión, se iban en un coche de lujo a un hotel de lujo, no salían del hotel, se entrevistaban con gente, con empresarios y políticos y hacían los informes sobre el país. Y no habían ido a ver nunca chabolas ni todas las villas miseria que existen en estos países, ¿no? Dice Stiglitz, claro, también yo notaba que los economistas del Banco Mundial no se preocupaban por el paro, por el desempleo. Es algo que realmente pues me parece que es muy preocupante. Por eso son informes bastante sesgados y bastante mutilados en su mayor parte, ¿no? Bueno, pues una visión global de la economía, una capacidad de unificar lo cuantitativo con lo cualitativo, de adentrarse en problemas que son verdaderamente candentes y que siguen ahí a pesar de los años, de los avances habidos y por haber, científicos, económicos, es lo que creo que caracteriza fundamentalmente a este José Luis San Pedro de economista, pero sobre todo porque nos provocaba a la reflexión y al pensamiento. Y como decía un compañero mío, cuando llegábamos a segundo en la facultad, en esos años 60, José Luis San Pedro nos desasnaba, lo cual es muy importante, desasnar a la gente en la universidad y no simplemente enseñarle curvas o ecuaciones. Todas estas son, yo creo, pues unas características que los que estudiamos económicas tuvimos la suerte de tenerle como profesor, que nos motivó también a la lectura y nos motivó también a encontrar la economía otra faceta distinta que ya no se estudia casi nada en las facultades actuales. Y San Pedro se encuadraría en una corriente internacional que se puede, con las diferencias que se quiera y los matices, representar también en personas como Galbraith, Hirman, Myrdal, Pégou en Francia, con otra serie de planteamientos más generales, por decir algunos economistas conocidos suficientemente. Así que él estaba en ese sentido pues muy en la línea también de grandes profesores de economía con una cultura amplia y un bagaje amplio en sus conocimientos. Que como decía Myrdal, dice, claro, yo era conocido, tenía el prestigio entre los economistas cuando hacía ecuaciones, curvas y por unas aportaciones que hice era conocido. Cuando empecé a hablar más en plan literario de los problemas del mundo, no tuve prestigio porque los economistas no valoran a los economistas que plantean las cosas de otra manera, sin formalizar. Y dice, y entonces se me consideraba un sociólogo, que para los economistas en generalmente es un término despectivo. Y lo mismo pasa con Galbraith, decía Myrdal. Galbraith, que escribe un perfecto inglés, sin embargo, no es valorado precisamente por la ciencia económica convencional, el pensamiento dominante, por esas características que tiene. Y eso es lo que sucede. No les valoran porque son gente molesta. Son gente molesta porque pone el dedo en la llaga de los grandes problemas que tenemos en la humanidad y en la economía en la actualidad. Y eso es lo fundamental. Así que yo lo único que puedo hacer es
como estudiante de Económicas, pero también seguramente siendo portavoz de muchas generaciones, dar las gracias a José Luis San Pedro por su magisterio y tener la suerte de haberlo conocido como amigo también y primero como profesor en la universidad y luego como amigo, y haber disfrutado fundamentalmente de su gran humanidad. Muchas gracias. Bueno, ahora que no se lleva mucho la memoria, yo creo que es lo esencial de la vida. Somos memoria, somos lo que hemos sido. Entonces, en mi memoria se han juntado hoy dos elementos esenciales. Uno, la Biblioteca Nacional y, en segundo lugar, lo acabo de citar, pero en primero, para este acto, la memoria de José Luis San Pedro. Ambos, una persona como la de él y una institución como la de los libros, están esencialmente metidos en mi memoria. Sin ellos no podría vivir, no podría recrearme, no podría describirme, no podría reencontrarme. Porque hay un texto de José Luis que dice que el escribir es descubrirse a sí mismo, o sea, lo que somos nosotros. Y me he preguntado muchas veces en qué consiste nuestra mismidad. ¿Qué es eso de lo mismo? En este mundo de mensajes instantáneos, donde no está ese río que fluye, que es la vida, y que pasa en el tiempo, y que se describe en el tiempo, y que vivimos del tiempo, y que nos encierra en sus límites, pero al mismo tiempo nos hace percibir por la memoria que esos límites tienen un infinito proceso como el que hoy queremos recordar. José Luis, yo ya no puedo hablar con él como hablaba en los días que he podido encontrarle en la academia, pero está su escritura, está su memoria, están sus palabras. Y entonces esa posibilidad de diálogo, por eso es esencial el que también se haga este acto en esta casa. Esta casa que es la posibilidad infinita de diálogo con los miles de libros que hay almacenados en ella. Y una de las cosas esenciales, creo yo, en la vida, en la mismidad, es que a veces nos enrollamos, nos enredamos, nos entrevesamos en nuestros propios problemas, en nuestros propios y pequeños horizontes. Y cuando lees a José Luis, o cuando lees a Nietzsche, o cuando lees a Aristóteles, o cuando lees a Cervantes, hay una explosión de vida, una posibilidad de diálogo, una continua posibilidad de rejuvenecernos, de reencontrarnos, de recrearnos, de revivir. Y esto es algo que tenemos que insistir continuamente en estos tiempos de los móviles, que la característica del móvil es dejarnos inmovilizados. Esos mensajes. La vida es río, el río de Heráclito, que no podemos bañarnos 2 veces en el mismo río porque el agua que fluye, no, el agua es la misma, es el agua del tiempo, es el agua del cronos, de ese irse lentamente y reencontrarnos continuamente. Entonces, por eso la vida es memoria. Me hace mucha gracia, no me hace ninguna gracia, me parece funesto cuando se habla de la memoria histórica, eso que no es... ¿Cómo? Somos memoria histórica, esencialmente. ¿Cómo íbamos a saltar hacia el futuro? ¿Desde qué trampolín vamos a saltar al futuro si no tenemos el trampolín de la historia, de lo que hemos sido? Una de las muchas siniestras falsificaciones que están fluyendo hoy en nuestro tiempo es ese ataque a la memoria. Somos lo que hemos sido. Y naturalmente que lo que tenemos todavía que ser. Y ese todavía, ¿os recordáis el texto de Machado? Hoy es siempre todavía. Pues el de hoy es siempre, ha sido siempre, y es un todavía, es una apertura. Por eso
A mí me habría gustado haber tenido de profesor a José Luis, porque alguna vez lo mencioné con él, pero él era economista, catedrático de economía y compañero tuyo en economía, pero yo recuerdo ahora, no es lo que había pensado decir, pero me lo has provocado tú, Carlos, que la economía es, Aristóteles dice, hace 24 siglos, que hay 3 niveles en la vida humana. El nivel básico, el económico. La tierra, lo que nos sustenta, el aire, el agua. ¿Os imagináis dentro de toda la movilización, comillas, de nuestro tiempo, que nos dijeran, mañana ya no va a haber agua en 7 meses, no va a haber aire, no va a haber tierra, se iría a paseo toda la supuesta cultura de los inmovilizantes. Entonces, somos eso, somos aire, somos fuego, somos tierra, somos agua. Pues el día que faltasen esas cosas, como digo, se habría desaparecido. Es verdad que el nivel económico es básico, qué duda cabe, pero después dice el texto de Aristóteles, que más evocado, viene el cuerpo, nuestro cuerpo, que es carne, que es tierra, que es agua, que es vida, que es movimiento, que es también río, es tiempo. Y después viene el universo superior, que es, igual que hay la tierra, el agua y el fuego, hay unos elementos que hemos inventado los seres humanos, que se llama la justicia, que se llama el bien, que se llama la verdad, que se llama la belleza. Esos son los elementos que junto con el agua y la tierra que somos constituyen realmente el horizonte de la vida. Y eso lo hemos inventado los seres humanos, ese ideal, esa búsqueda de los principios esenciales que constituyen eso que se llama la vida humana, la vida de los seres humanos, la vida de los seres que hablan. Por eso, recordaba también cuando decíais el texto de José Luis de los libros y los diccionarios, yo amo los diccionarios, amo los diccionarios. En la Academia Española, desde 1726 a 1739, poco más de 10 años, algo más de 10 años, los académicos de aquella época publicaron esos 6 maravillosos volúmenes del diccionario de autoridades. Y no tenían fichas ni ordenadores. Y en esos diccionarios se puede encontrar, por ejemplo, la definición de curso. Y dice el diccionario, movimiento del agua que en masa continua se desplaza por un cauce. Decidme si no es un poema. El curso, entre otras acepciones de curso, de movimiento del agua, que en masa continua se desplaza por un cauce. No se puede decir más bellamente, más poéticamente, más precisamente lo que es el curso de un río. Eso de en masa continua. ¿Quién sería el académico que en 1728 se le ocurriera la masa continua? Por eso los diccionarios, yo os lo confieso, me lo paso en grande mirando el diccionario de autoridades. Late la vida, late la pasión, late el amor por la sabiduría, por el conocimiento, la generosidad, etcétera, etcétera. Y eso lo podemos perder cuando, por ejemplo, en nuestras universidades, y es un tema que hablé alguna vez con José Luis San Pedro, se enseña a los muchachos, a los jóvenes, a que están allí para ganarse la vida. Lo he dicho muchas veces, hay textos de la literatura contemporánea, desde Benjamin a otros autores, que la universidad no puede entrar en la vida de los jóvenes de 20 a 25 años, o de 18 a 23 o 24,
con la obsesión de que se tiene que ganar la vida. Dice Walter Benjamin, esa es la forma más siniestra de perderla, ¿no? Hay universidades privadas que hoy hacen propaganda. Estudie usted aquí en la universidad tal, porque los profesores trabajan en empresas. Esa es la muerte de la vida universitaria. Lo digo radicalmente porque lo siento así. Y podría discutirlo, estaría dispuesto a discutirlo, pero iba a ser difícil. Yo no soy nada dogmático, como se pueden imaginar, pero iba a ser difícil convencerme de lo contrario. Pues bien, como somos olvido, como se nos va la vida, pues es hermoso esta reconstrucción de la memoria, de algo que nos ha servido para ilusionarnos de nuevo. Y por eso me parece espléndido el texto este que os citaba, que muy rápidamente, de Aristóteles, de los 3 niveles, el económico, el corporal y el ideal, ¿no? Y dice, el obsesionarse solo en lo económico es, dice una palabra griega muy hermosa, de miserables anímicos, de ánimos miserables. Y bueno, es maravilloso que José Luis, que estuvo trabajando en ese nivel, estuviese siempre latiendo hacia arriba, hacia la cultura, hacia los ideales, hacia todo eso que constituye la vida humana. Y la vida humana era... Me acuerdo que una vez hablé con él en la academia de esto. Me preguntó que cuál era la etimología de aletheia, de la verdad, aletheia. Lece en griego es, como sabéis, es lo oculto, el olvido. Y aletheia es lo que no se olvida, lo que no desaparece, lo que está siempre vivo. Y en esto estuvimos, me acuerdo, un diálogo precioso. Dice, pero bueno, pero la aletheia no puede ser solo el evitar que sea olvido. Digo, no, por supuesto que no, pero la aletheia es también método. Y método no es metodología, esa palabra tan seria, ¿no? Esto no tiene metodología. Metodología, para los griegos, la palabra es griega, era estar en camino, estar en marcha, estar buscando. Y esa es la estructura esencial de la universidad y de la educación. Por eso, insisto en lo que os decía antes, fue un tema que hablé una vez o varias veces con José Luis, el obsesionar a los muchachos con que tienen que ganarse la vida. Si la vida te la ganas o no te la ganas, pero es un riesgo. Obsesiónate, encarnízate con el saber, con el conocimiento, con el derecho romano o con la anatomía patológica, con la química orgánica o con la historia medieval. Pero apasionate con eso, entusiásmate, encarnízate, tiéndete sobre eso y luego ya al tenderte sobre eso, al descansar sobre eso, estás salvándote la vida. Pues bien, la memoria es histórica y la memoria es vida. Historie, por cierto, no significa historia. Histor es el que ve, el que mira. Hay un texto famoso de la Ilíada que hay un problema que tienen que discutir y dicen, pues que lo diga el Histor. Es uno de los primeros textos en donde aparece la palabra historia. Que lo diga el Histor. Que quería decir el que estuvo allí, que lo vio. Y esta casa es la historia de todos los que estuvieron allí y vieron. Y revocar, reincorporar, reinventar la memoria en esta casa y reinventar la memoria de José Luis San Pedro, que es un modelo en tantísimas cosas y que fue precisamente partiendo de esa base fundamental de la economía, dándose cuenta de que eso era solo una base esencial, pero de la que había que levantar la cultura, de lo que había que levantar la educación, de lo que había que levantar el afán, la curiosidad, la zaumasía, la curiosidad por saber.
Y esto, entre otras cosas, no quiero cansaros, me ha hecho evocar el que la figura de una de las personas más extraordinarias que ha producido la cultura de nuestro país, que es José Luis San Pedro, se haya hecho en esta infinita posibilidad de diálogo que es la Biblioteca Nacional que hoy nos acoge. Muchas gracias. Bien, en primer lugar pido disculpas, ustedes me disculparán por haber tenido la osadía de sentarme a la mesa junto a estos dos profesores. Cuando me lo propusieron desde la Biblioteca Nacional, lo dudé un poquito, pero bueno, me pareció que no, que era un horror, pero al mismo tiempo lo consideré, y por eso acepté finalmente, una oportunidad para agradecer públicamente una serie de cosas que debo agradecer. Y en primer lugar a ellos dos, porque ellos dos juntos además son como el sustituto de San Pedro. No es que vengan aquí a hablar de San Pedro, es que yo siempre que oigo a Emilio Lledó es lo más parecido a las charlas que daba José Luis San Pedro. Y además cuando falleció, ¿te acuerdas que te dije? Te toca doble trabajo porque se te ha ido un colega. Y entonces esto se complementa muy bien con el conocimiento de otra faceta de San Pedro. Y ellos dos juntos aquí es un poco como revivir a San Pedro. Y entonces, en primer lugar, les agradezco a ellos dos. Y además, yo sé que a ti te pasa lo mismo que le pasaba al pobre San Pedro, que la solicitud y vuestras fuerzas van en proporción inversa. Y cuanto más mayores os hacíais, o sea, más mayor estaba San Pedro y a ti te tiene que estar pasando lo mismo, lo confieses o no, más cosas te piden y a menos llegas y más te importa el tiempo que tienes para poder terminar tu pensamiento y tu obra. Entonces, gracias a ellos. Pero tengo que agradecer públicamente a la Biblioteca Nacional este acto que han organizado por iniciativa propia y además sin molestar. Y cuando digo sin molestar me refiero a que mucha gente hace por ahí actos y entonces te llaman como que te lo cuentan y luego que te piden una foto y luego que te piden un texto y yo en 2 ocasiones ya me he visto obligada a decir, oiga, pero ¿el acto lo organizan ustedes o me están pidiendo que lo monte yo? Y aquí no ha pasado nada de eso. Me llamaron y sobre todo nos sorprendió porque desde la Asociación Amigos José Luis San Pedro, que lamento mucho que ni la presidenta ni el secretario puedan estar en este momento aquí, pues pensábamos, no contábamos con que las instituciones se fueran a acordar mucho de San Pedro. Y entonces nos autoproclamamos, Amaya Delgado, José Manuel Lucía y yo, el comité organizador del Centenario San Pedro. Y empezamos a hacer pinitos. Pero al margen de todo eso, o sea, nuestra sorpresa fue cuando recibimos la carta de Ana, diciendo que lo iban a hacer. Y dijo, bueno, ¿alguien se acuerda? Y de todos los alguienes, la Biblioteca Nacional es el mejor lugar. Y aquí tengo que hacer un pequeño inciso para recordar al Instituto de Enseñanza Media de José Luis San Pedro de Tres Cantos, que también hoy ha alquilado el auditorio teatro de Tres Cantos para celebrar el acto. Me pidieron de estar, pero claro, el don de la ubicuidad no lo tengo, pero quiero recordarles porque a San Pedro también le pasaba, nos pasaba muchas veces que nos invitaban a un acto un pequeñín y alguien como de más rango, de más empaque o el grande. Y él pues le causaba mucho problema de conciencia no atender al pequeño. Y ahora yo me veo en las mismas porque he heredado todas estas cosas. Y sobre todo porque él a los institutos les daba mucha importancia. Él iba mucho a los institutos y tenía un don para hablar con los chavales. Y aquí está, por ejemplo, Lorenzo Silva, con quien hicimos una tournée por Fuerteventura, porque es que hay ciudades que, como los institutos tienen tan poquito presupuesto para ese tipo de actividades, pues se juntan. Y entonces hemos estado en Valencia, en Zaragoza, y recuerdo muy bien con Lorenzo en Fuerteventura, pues juntan todos los institutos en un auditorio inmenso de alguna caja de ahorro
Y ahí, claro, y están a lo mejor 500 o 600 chavales y San Pedro era capaz de tenerlos ahí quietecitos, todos escuchando, y luego venían los profesores a felicitarle, a decir, pero ¿cómo lo haces si yo no puedo mantenerlos quietos en la clase? Y demás. Y entonces él le daba eso mucha importancia. Y a mí estos días que me han llamado muchas radios y periódicos y me preguntan que yo qué pienso del por qué, o sea, que cuál era el secreto de San Pedro para conectar tanto con la juventud, que si era porque tenía espíritu jovial. Y yo digo que efectivamente él, el niño que todos llevamos dentro, lo mantuvo hasta el último día de vida e incluso agonizando hacía bromas. Pero que por encima de eso yo siempre he creído, es mi opinión, que lo que le conectaba también con la juventud es la autenticidad y el compromiso con la vida. Y eso, no sé, pienso que una juventud tan engañada, que ahora hasta tenemos que hablar de posverdad para no decir mientes y cosas de esas, yo creo que eso era lo que más o menos les conectaba. Bien, y desde la asociación hemos conectado luego, porque los institutos eran un polo, y luego las bibliotecas. San Pedro tiene que estar en los institutos y en las bibliotecas. Y entonces hemos contactado con las redes de bibliotecas, bueno, aquí en Madrid, tanto de la comunidad como del ayuntamiento, donde hemos sido muy bien acogidos. Hemos contactado con foros cívicos, ayuntamientos y luego, evidentemente, la Universidad Complutense, cómo no. Y, cómo no, su grupo editorial, que tanto me ayuda en la labor de difusión de la obra de San Pedro y que, de hecho, hoy mismo hemos reeditado conjuntamente La balada del agua, que se ha rescatado de ahí del olvido, como todas las publicaciones institucionales, y hoy mismo la han puesto a disposición de los lectores en red. Y en papel estará el 8 de abril y es una publicación novenal, con lo cual, pues... Y a lo largo de, bueno, luego también está aquí cerca el Ayuntamiento de Aranjuez, que también su concejal de Cultura ha venido, que también se están volcando mucho. Y ayuntamientos tan pequeños como el de Canfranc, o sea, se va uniendo gente y podemos comprobar cómo a San Pedro le siguen queriendo. Y es que a mí me recuerda una anécdota que él contaba con mucha frecuencia de cuando escribí El río que nos lleva y estuvo por ahí por el Alto Tajo. Y entonces encontró a dos campesinos que estaban discutiendo y uno le dice al otro, bueno, vale, sí, me he equivocado, pero no, ni que fueras tú Séneca. Y eso a él le llamó la atención y se acercó y le dijo, pero ¿ustedes saben quién era Séneca? Y dice, pues uno que sabía mucho. Y dice, ¿y aquí se le recuerda? Entonces contaba San Pedro que el hombre se le quedó mirando fijamente y le dijo, oiga usted, el hombre muerto vive entubiendo historia. Y de eso se trata, que a lo largo del 2017 el San Pedro muerto siga vivo entre nosotros entubiendo historia, porque entubirla le entubía. Hombre, sobre la identificación de Emilio Lledó y San José Luis San Pedro, que a mí también me lo recuerda mucho cuando oigo a Emilio Lledó. Tengo que decir que un día leo una entrevista a Víctor de la Concha, cuando era director de la Real Academia Española, y dice Víctor de la Concha, bueno, es que tenemos una idea de ser una institución conservadora, pero no es así. A la hora de definir el término globalización ha habido un enfrentamiento bueno, ¿no?, entre, por una parte, Juan Luis Cebrián y Vargas Llosa, y por otra parte, Emilio Lledó y José Luis San Pedro, ¿no? Me imagino que el término que se ha definido sería un consenso entre ambas partes, ¿no? Pero Emilio Lledó y San Pedro tenían la misma concepción de globalización y Juan Luis Cebrián y Vargas Llosa otra distinta, ¿no? Así que eso ya es lo que siempre he visto, esa simpatía y esos profesores, como decía yo antes, que ya cada vez existen menos en la universidad. Y luego también me acuerdo cuando el homenaje que hicimos a San Pedro en el Círculo de Lectores, que estaban allí Emilio Lledó y Carlos Castilla Alpino, ¿no? Y yo sentado a su lado, me sentía feliz, porque era un admirador de todos. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Interviene la gente o nos decimos algo nosotros?
No, yo quería recordar en este sentido que el carácter simbólico que pueden tener en esto José Luis, ¿no? Porque ha tenido para muchos de nosotros. Y simbólico quería decir también, en los griegos, cada uno tiene sus propias deformaciones particulares, el símbolo no era una cosa que estaba ahí solo puesto, sino que había que ir a buscarlo, que era parte de algo que ya teníamos. El símbolo era un trozo, un pedazo que había que juntar con el otro que nos esperaba. Y por eso la obra de José Luis es cierto que bueno, además me avergüenza un poco que hagáis comparaciones así, que bueno, yo no soy novelista ni he escrito nunca ninguna novela, aunque tengo un hijo pequeño, mucho más alto que yo ya, pero que me dice que por qué no escribo una historia de la filosofía, como a mí me gusta mucho dibujar, ilustrada, o sea, ponga un Parménides, un Kant, tal. Sería divertidísimo, pero no lo haré nunca, ¿no? O una historia de la filosofía para jóvenes con ilustraciones de Emilio Lledó. Eso sería muy bien. Fantástico. ¿Cómo que no lo harás nunca? No lo he desechado todavía. No, nos unimos a la petición. Y con eso cumpliría un poco esa obra maravillosa, literaria, que tiene José Luis y la que yo no tengo. Yo no escribo más que un par de ensayitos y trabajos más o menos científicos. Pero me tienta y esta idea de una historia de la filosofía, papá, con dibujos tuyos, porque yo cuando estoy hablando por teléfono a lo mejor, pues en el libro ese que tiene para apuntar, pues estoy dibujando y automáticamente, y tengo una colección de presocráticos que bueno, que me he quedado en Parménides, ¿no? Pero tengo 7 o 8 dibujos de Heráclito, ¿no? O sea que, bueno, lo digo esto en compensación a esa extraordinaria, porque al lado de un gran economista y un gran catedrático, fue un extraordinario escritor, ¿no? Yo recuerdo la impresión que me produjo cuando descubrí La sonrisa etrusca, ¿sí? Parece que todavía está esa sonrisa etrúsquica, que la Academia nos permita el adjetivo, en el recuerdo, en la memoria, en la vida de José Luis, creo. Pues no te lo pierdas, porque van a hacer una película y la sonrisa etrusca está en Escocia, y es un escocés que va a San Francisco, creo, o no sé dónde, o sea que de etrusco no sé, solo ha quedado el título, con lo cual, no sé, el espectador se preguntará, bueno, ¿y qué pintan aquí los etruscos? Pero bueno, ya la veremos. Pero era un adjetivo precioso utilizado por José Luis, la sonrisa etrusca. Claro. Bueno, ahí. Yo solamente quiero decir 4 palabras. Primero, de agradecimiento a la persona de José Luis Sampedro, porque era de una generosidad increíble y un ejemplo moral que tiene un valor incalculable y que siempre quedará. Yo soy profesor de un instituto, catedrático de Lengua y Literatura, y vino a hablar al instituto en Las Rozas en el 96 fue, precisamente, y allí se quedaron totalmente encandilados todos los alumnos en un salón abarrotado, que había gente totalmente de pie, con esa facilidad que tenía de ganarse a la gente y además de decir cosas que les hacía pensar. Y cuando yo me encuentro cantidad de veces con mis exalumnos, una de las cosas que más recuerdan de su paso por el instituto es precisamente las palabras de José Luis Sampedro y cómo les llenó. Pues muchísimas gracias, porque llevó a cabo una labor incalculable, hizo pensar a mucha gente y luego estamos agradecidos también por su propia obra literaria. Gracias por esa generosidad y por esa entrega que tenía José Luis y siempre estará en nuestra memoria. Gracias.
Buenos días. Yo quisiera preguntar, ¿qué nos diría José Luis San Pedro hoy en día sobre el mundo en el que estamos viviendo? Brevemente, claro, lógicamente. Pero, ¿qué consejo nos daría y qué perspectiva de vida también? Perdone que me rían, pero es que llevan 3 días preguntándome todo el mundo lo mismo, que qué diría de Trump. Siento no haber sido original. Y mire, yo sinceramente creo que probablemente San Pedro sería de las personas a quien menos, por sorpresa, le hubiera pillado todo lo que está pasando. Lamentablemente, ha tenido razón en muchas cosas. Ojalá y se hubiera equivocado. Sería a lo mejor peor para su memoria, pero mucho mejor para todos nosotros. Bueno, una de las cosas que me preocupan, además como somos memoria, he dicho antes, y como uno es como es, pues cuando preguntabas, pues yo no me podía poner en lugar de José Luis, ni muchísimo menos, pero me evocaba, viendo lo que estamos viendo estos días en la política americana concretamente, me recordaba un texto de Kant en la antropología que dice algo prodigioso. Dice, los seres humanos a medida que van progresando se hacen más hipócritas. Dice Kant en la antropología. O sea, a medida que son, dice exactamente, zivilizierter. Mientras son más civilizados, se hacen más hipócritas. Y fingen que son buenos, que son justos, que son verdaderos, que tienden a la belleza, a la cultura, etcétera, etcétera. Y dejan en el horizonte, dice Manuel Kant en la antropología, dejan en el horizonte esos ideales. Aunque luego ellos vivan de otra manera, pero los ideales están ahí. Y hoy me temo que ya ni siquiera esa doble moral, ¿no? Ya no hace falta eso, ni siquiera esos ideales. Hacemos las bestialidades que nos parezcan y no tenemos que recurrir a ese bonito paisaje ideal de la justicia, de la bondad, que luego esos señores, muchos de esos o algunos de esos no cumplían. Y es un texto que a mí me ha llamado mucho la atención. O sea, esa fisura entre la realidad, pero al menos está ese ideal. Ahora lo estamos perdiendo, nos lo están eliminando. Y no es un horizonte utópico. Las cosas grandes que se han hecho en la vida se han hecho con un punto de utopía. Eso es que utópico. Efectivamente, da vergüenza cuando lees, cuando estás escribiendo, pensando, leyendo este texto de Kant o de quien sea. Y abres el periódico, te caes por los suelos. Y dices, ¿pero dónde estás? ¿En qué mundo vives? Pero el día en que renunciemos a ese ideal, el día que no luchemos por ese ideal, ya no seremos seres humanos. Ya no merecerá la pena, de verdad, la vida humana. Por muy poderosa que sea la economía, por muy comunicativos que sean los móviles inmovilizantes. Bueno, yo quería recordar, un poco en conexión con su contacto con la juventud, con su conexión con la juventud y también con los tiempos más recientes de la historia de España, que fue un referente en el 15 de mayo del 2011. Y de tal punto, o sea, el movimiento de la Spanish Revolution, el 15 de mayo, todo esto. Hasta tal punto de que mucha de la gente que estaba en la Puerta del Sol o alrededor de la Puerta del Sol, pues iba a verlo, iba a coger su pensamiento, hasta tal punto que él tuvo que decir en un determinado momento, o por lo menos eso fue lo que se transmitió a través de la prensa, que la filosofía del 15M estaba en la Puerta del Sol, no en su casa. Simplemente eso, ¿no? Que recordar este hecho que desde el punto de vista de la memoria reciente, que muchas veces se nos olvida, pues tenerlo en cuenta también. Gracias. Sí, bueno, eso lo puedo yo contestar porque lo viví con él y realmente sí, tuvimos que decir más de una vez que el 15M está en la Puerta del Sol y no en Ciudad Bermúdez, porque cuando surge el fenómeno
pues yo creo que ni los medios, ni mucha gente, pero sobre todo los medios, que eran los que llamaban, no lo entendieron mucho y buscaban que alguien estuviera detrás. Tenía que haber alguien detrás moviendo esos hilos, y no. Y entonces, claro, como se había publicado Indignaos con el prólogo de San Pedro y se publicó después Reacciona, en el que también había un artículo de San Pedro, pues nada, pues los dos abuelos tenían que ser los que estaban detrás del 15M. Y él fue muy, muy honesto, porque les apoyó, pero no quiso adquirir un protagonismo que no tenía. Pero todos los medios le querían a él. Y entonces fue desagradable, porque en aquella época además no pudimos ni promocionar su libro, El cuarteto para un solista, porque ya los periodistas, con el pretexto de que venían a hablar por el libro, venían, te decían una pregunta del libro y luego 15M, 15M, 15M. Y él fue muy honesto, porque efectivamente detrás del 15M estaba la PAG, estaban Stop Desahucios, estaban Democracia Real Ya, estaba un montón de activistas que llevaban años trabajando y que, bueno, por como son esos fenómenos sociológicos, pues en un momento dado se dan las circunstancias y surge. Pero San Pedro no era un activista, era un pensador, sabía de qué lado estaba y sabía lo que tenía que apoyar. Pero desde luego él no convocó la manifestación del 15 de mayo, porque su manifiesto, que tanto éxito tuvo, se leyó al final de la manifestación. Y en su honradez él no quería que atribuirse ningún protagonismo. Él sabía que si iba, de hecho, nosotros fuimos a la asamblea de Chamberí, al Círculo de Chamberí, pero no fuimos nunca juntos a la Puerta del Sol. Él nunca pisó la Puerta del Sol. Yo la Puerta del Sol la pisaba mientras él estaba con vosotros en la academia los jueves. Pero él no fue nunca a la Puerta del Sol, porque sabía que en el momento que él pisara la Puerta del Sol, todas las cámaras y todos los focos irían hacia él. Y luego, claro, a algunos les pasó. A Cayo Lara la abuchearon. A San Pedro nunca lo hubieran abucheado, porque claro, si tú vas ahí y llevas las cámaras y en lugar de decir, no, miren, no me interpele a mí, interpele a estos señores que son los que están luchando, sino que tú te dejas ahí hacer la foto, pues claro, a la gente le sienta mal. Y que conste que yo no soy partidaria ni de abuchear ni de echar a nadie de ningún sitio, pero las cosas más o menos fueron así. Y él fue tremendamente honrado. Y luego lo que pasa es que y también pagó un precio por el 15M. Pero él, de la parte del 15M, él le interesó mucho el quincemayismo, que decía él, lo que eso significaba, la parte pedagógica. Y estuvo incondicionalmente al lado de ellos. Pero no fue el instigador ni el promotor, ni muchísimo menos el gurú. Buenos días. Bueno, primero quería empezar agradeciendo este acto tan digamos, grato. Es verdaderamente gratificante estar aquí rememorando a una persona como José Luis San Pedro, y por tanto agradezco a la Biblioteca Nacional y a los tres participantes en la mesa el que nos hayan regalado este lujo de momento, ¿no? Y enlazando un poco con lo que acabas de decir, Olga, y lo que ha dicho quien ha intervenido antes que yo, quisiera resaltar sobre todo el carácter, digamos, de rebeldía, de clarividencia para enfrentarse a lo que había que enfrentarse en el momento en que San Pedro vivió en sus últimos años, ¿no? Que es decir, es un proceso de gran poder financiero que en aquellos momentos, sobre todo al principio, tenía que enfrentarse a un discurso de globalización feliz. Hoy en estos momentos estamos viviendo una situación en la cual esa globalización se cae a pedazos y esta situación de realmente de no tener ahora mismo el sistema un discurso poderoso con el que seguir engatusando a la gente, yo creo que a él le hubiera gustado mucho, mucho vivir, porque efectivamente es una situación que él había denunciado y que él había caracterizado en muchos de sus escritos y muchas de sus intervenciones. Yo quiero también recordar que su gran apoyo a movimientos sociales, ¿no?
en un movimiento social como ATAC, por ejemplo, que le pidió que fuese miembro del Consejo Científico y que después le pidió que fuera presidente de honor del Consejo Científico, él siempre lo aceptó, siempre apoyó y siempre estuvo ahí, efectivamente, apoyando lo que acabas de decir, Olga, ese quincemayismo, esa rebeldía, esa situación en la cual la gente ya tiene un límite de aguante y cuando ya se toca, salta. Muchísimas gracias. Hola, yo solamente quería contar una pequeña anécdota. Con motivo de la inauguración en Getafe, en un centro cívico de la Biblioteca José Luis San Pedro, hace unos años estuvimos allí, estuvo el presente y como siempre estuvo cercano y atentísimo y agradable y contestando. Más que hacer el discurso estuvimos charlando. Bueno, pues con motivo de esa inauguración hubo una pequeña exposición en la que se mostraban algunos de sus manuscritos primeros que escribió y yo descubrí con sorpresa y asombro que en alguno de estos manuscritos firmaba con el seudónimo José María Herreros. Y yo me llamo José María Herreros. Entonces, a partir de ese momento, siempre que, por supuesto, me sentí mucho más orgulloso de mi nombre, y a partir de ese momento, siempre que me presento en algún sitio, estoy siempre tentado de decir José María Herreros, seudónimo con el que escribió algunos artículos José Luis San Pedro. Muchas gracias por este acto y vuestra presencia. Buenos días. Voy a contarles muy brevemente un recuerdo que me quedó de él que todavía lo tengo muy presente. Y es que, bueno, en mi paso por la Facultad de Económicas no tuve la suerte de tenerle como profesor porque él ya no estaba en ese momento. Pero sí he sido alumna de Carlos Berzosa, entre otros muchos profesores. Por suerte, para todos los que estábamos en ese grupo. Gracias. Y gracias a Carlos, pues varios cursos, como final ya de curso en junio, digamos, o mayo, ha ido el profesor San Pedro a hacer una charla con todos los alumnos que quisieran ir, no solamente del grupo de Carlos Berzosa, sino todos los que quisieran. Y como es de suponer, el salón de actos de allí de Somosaguas se llenaba a rabiar, vamos, estaba el acto que no se podía ni pasar. Y una de las cosas que se nos decía, bueno, hablaba de todo, lo divino, de lo humano, de economía y de no economía. Y una de las cosas que nos decía es que, como ha dicho Olga Lucas, iba a muchas veces a los institutos a hablar con los chavales, que le encantaba. Y entonces nos contó una de las veces que había estado muy recientemente en un instituto en Villaverde y que les decía a los chavales, bueno, pues que les dijeran, vosotros leéis, ¿qué leéis? Decidme, ¿qué os gusta? ¿Qué? Y que uno que estaba allí muy tímido le dijo, mire, profesor, yo le tengo que decir que hay un autor que creo que es buenísimo y yo le he intentado leer, pero le confieso a usted que no he podido terminarlo. Dice, es un tal Kafka. Y entonces el profesor, esa palabra es de él, y le dijo el profesor San Pedro, bueno, pues es que te tengo que decir que ese tal Kafka es que no ha escrito para ti, pero hay otros cientos de autores que seguro que se han escrito para ti. Entonces tienes ahí una lista de ellos, que yo te voy a decir unos cuantos, para que tú empieces a mirar a ver, y ahí tienes seguramente una base para ir mirando, que ya verás, tú tranquilo, no pasa nada porque no hayas acabado de leer el libro de Kafka. Y entonces vi, bueno, la humanidad que tenía, lo entrañable que era, y que eso no se nos olvidaba a nadie nada. Y siempre, todas las charlas que iba, nos incitaba, leed muchísimo, leed, no solo las lecturas que os recomienda Carlos Berzosa, que ya teníamos bastante, porque bueno, eran unos tochos y luego libros además, pero además id al cine, nos decía, no dejéis de ir al cine a ver buenas películas y leed todo lo que podáis y más,
Y eso, vamos, eso a mí me lo ha inculcado, que soy la lectora empedernida, ya lo era, pero mucho más desde entonces. Bueno, Bueno, muchísimas gracias por estos elogios. Realmente, yo siempre recuerdo cuando decías lo de ser alumna, que estando en la Feria del Libro con José Luis San Pedro, pues se acercaba gente, ¿no? He sido alumno suyo, alumna suya y tal. Y me acuerdo que le dijo, he sido una alumna suya. Y San Pedro decía, una sufridora. Decía, ¿qué va a ser sufridora? Es las mejores clases en mi vida que he recibido, ¿no? Dice, bueno, mi marido también ha sido alumno suyo, pero es más tímido y no se atreve, ¿no? Entonces, otro sufridor. Dice, ¿a qué va? Le recordamos a usted con verdadero afecto y cariño, ¿no? Así que él siempre decía lo de sufridor. Y yo, a lo mejor, con tantos manuales y libros que recomendaba, os he hecho sufrir. Ahora ya no recomiendo nada, ¿eh? Porque aunque son buenos alumnos, tengo buenos alumnos. Este año he tenido un grupo, estoy encantado, porque es de doble grado, matemáticas, economía, pero no leen. Uno que sí, que había leído en el instituto un libro de San Pedro, precisamente, sobre la globalización, ¿no? Y son gente brillantísima, pero no leen. Y ya, pues me he adaptado a las circunstancias. He dicho, yo si puedo, no tenemos tiempo. Dice, no tenemos tiempo. Entonces yo le recuerdo una intervención de Manuel Sacristán, otro de los grandes filósofos, sobre la universidad, ¿no? En Barcelona. Y él decía que había que leer. Y se levanta un estudiante y dice, mire usted, yo estudio ingeniería y con lo que tengo que estudiar allí no puedo leer nada. Y le respondió, pues mal plan de estudios es el que no le permite a usted leer. Y eso me parece que es importantísimo, mal plan de estudios, ¿no? Y es más, hablando antes de Rojo, cuando yo estaba en una comisión del plan de estudios, estaba Luis Ángel Rojo, estaba Velarde, estaba Irastorza, yo era profesor no numerario, ¿no? Y entonces teníamos 6 asignaturas por curso y lo queríamos bajar a 5, entre ellos Rojo, era partidario de 5. Y Irastorza le decía, pero hombre, si la carrera ya no es muy difícil, si le bajamos a 5, pues va a ser más fácil todavía. Y Rojo contestó, pues mira, si tienen tiempo, que lean novelas, que eso es más útil que recibir enseñanzas que no sirven para nada, ¿verdad? Así que esa es la idea, ¿no? Es decir, hace falta combinar estas cosas. Hoy a mí me preocupa que estos estudiantes tan buenos, además haciendo doble grado, que está muy bien, pero claro, tengan tanta presión, sobre todo por los matemáticos, que no tengan tiempo para leer, porque son gente que estamos perdiendo, son talentos que estamos perdiendo, ¿no? Y eso es una verdadera lástima, ¿no? Por eso ya no sé, me adapto, digo, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Dicen que son una generación que... Dije, sí, pero ustedes, aunque usen mucho las nuevas tecnologías, lean ustedes en ordenador, lean, pero hay que leer. Hay que leer. No sé, pues la transmisión oral y escrita no tienen sustituto, ¿no? Me importa muy poco si leen ustedes en papel o leen en digital, pero lean, por favor. Pero bueno, es una batalla ya bastante perdida, ¿no? Por otra parte. Pero, en fin, me alegro mucho de reencontrarnos aquí. Usted joven no tuvo la suerte de tener a José Luis San Pedro, pero, en fin, los demás lo hemos intentado hacer lo mejor posible, ¿no? Buenos días. Es un auténtico placer este tiempo que estamos aquí disfrutando de la figura de José Luis San Pedro. Uno de los momentos en los que José Luis demostró cuál era su coherencia con su pensamiento y además su grado de solidaridad y también ese punto fundamental de rebeldía, se produjo hace 17 años aquí en Madrid, en el Paseo de la Castellana, donde había una empresa acampada con 1.800 trabajadores en huelga que llevaban muchos meses sin percibir el salario. José Luis San Pedro no solamente los institutos, la biblioteca, la universidad, se presentó en ese campamento de trabajadores con la sorpresa que entenderán que no puedo yo expresar aquí con palabras, empezando por mí. Se presentó, por supuesto, sin cámaras de televisión, sin fotógrafos. Y se presentó a estar con nosotros, a solidarizarse con nosotros, a luchar en su medida con nosotros, con esas víctimas que éramos de esa globalización, de esa ingeniería financiera, de esa especulación que dejó a miles de trabajadores en la calle. Lo que menos en nuestro planteamiento de trabajador, de lucha sindical, podíamos imaginar es que iba a ir José Luis San Pedro a ese campamento.
Pero no fue una vez, fue 3 veces. Es verdad que duró de enero a agosto. Pero no solamente fue allí a estar con nosotros, a hablar con nosotros, a ofrecernos su apoyo en lo que pudiese. Es que además lo hizo en todas las intervenciones que después él tenía. Escribió sobre esa lucha, lo que representaba precisamente esa globalización. Esos trabajadores y esa empresa quebrada por un hecho especulativo quedaron abandonados a su suerte y decidieron crear una empresa de economía social. Una empresa de economía social con más de 300 trabajadores, autogestionada, en la cual se le ofreció a José Luis San Pedro, también a José Saramago, que nos visitó, como representación de lo que representó aquello, si aceptaban la presidencia honorífica de esa empresa, en su carácter honorífico, no ejecutivo. Y no dudó, dijo sí, y además asistió a nuestro primera Junta General de Accionistas, porque éramos trabajadores, pero además éramos accionistas, era nuestra propia empresa. Bueno, creo que fue tal el impacto de lo que representó ese acto de José Luis con nosotros, que en nuestras familias, nuestros hijos, en algunos casos ya nietos, no se lo ha visto nunca olvidar el tema de lo que representaba José Luis San Pedro. No ya como humanista, que lo era, como literato. Bien, como catedrático de estructura económica, debo decir que es la parte menos conocida. Esa, digamos, no la conocíamos. Conocíamos sus obras, no la parte de catedrático de estructura económica. Aunque él sí nos dijo en alguna ocasión que aunque él trabajó en el Banco de España, se sentaba en el parque, en un banco, con una libreta y tomaba notas, y la verdad que él no sabía lo que era una cuenta de resultados. Gracias. Bueno, eso decía, que no sé lo que era una cuenta de resultados, pero sabía de todo, sabía de todo. Lo que pasa es que lo decía mucho. Dése ustedes cuenta que él, cuando hizo la carrera, el profesor de microeconomía, Stackelberg, que fue un alemán que vino aquí en los años 40, siempre el alumno predilecto de él era San Pedro, de microeconomía, y eso lo dicen pues historiadores de la facultad, lo señalan, ¿no? Que el alumno destacado era San Pedro. O sea, San Pedro sabía de micro, sabía de matemáticas, sabía de todo. Lo que pasa es que a él le gustaba decir, no, yo de esto no sé. No, pero de cosas de bancos no sabía ni una patata, no sabía ni lo que sabemos los que no sabemos. Bueno, también aprobó con buena nota la contabilidad. Lo que pasa es que después le pasa como a tantos que hemos dejado de practicar eso y tienes que buscar a alguien que te haga la declaración sobre la renta, ¿no? Menos mal que a él no le han pillado en preferentes o eso, porque nadie se creería, y le podrían haber engañado con de todo, y nadie se creería, o sea, que él era una persona que de riesgo no sé cuántos. Pero lo del campamento, claro, cuando vosotros acampasteis, no sé muy bien dónde estás porque soy corta de vista, pero te he reconocido la voz. Y cuando vosotros acampasteis, como era invierno, nosotros estábamos en Alicante, y él lo siguió mucho, bueno, lo seguimos los dos mucho desde la distancia, y como se eternizó la cosa, aún nos dio tiempo de llegar. Nosotros llegamos ya a final del invierno de vuelta a Madrid y lo primero que hicimos efectivamente es ir al campamento. Y recuerdo que a nosotros también nos chocaba. Vosotros os chocaba por una cosa, nosotros por lo contrario, porque llegamos ahí y decimos, bueno, ¿quién es el responsable? Y empieza la gente a reconocerle. Íbamos por las casetas y la gente cuchichear. ¿Este no es José Luis San Pedro? ¿No es José Luis San Pedro? Y entonces uno que estaba ahí muy aturullado, pero no hemos llamado a la prensa. Y estaba todo así todo nervioso, como si hubiera cometido un fallo de que venía alguien. Claro, ahí se habían acostumbrado a ir los famosos, pero con mucha cámara, ¿no? Y entonces el San Pedro les dice ahí, que iba con su gabardina esa y les dice, pero yo no necesito la prensa, yo he venido a ver qué necesitan ustedes. Y efectivamente luego volvimos varias veces, y la última, como fue un día que hizo fresco por poco y tenéis que llamar a la ambulancia. Pero lo más valioso que hizo por Sintel
de todas las cosas, es haberos apoyado cuando ya todo el mundo os dio la espalda, cuando ya ni famosos, ni sindicato, cuando hasta los propios jefes sindicales os dieron la espalda, porque a las cúpulas no les suele gustar que la base se sepa organizar. Y eso vosotros lo pagasteis muy caro. Y cuando ya nadie quería saber de vosotros, San Pedro estuvo allí, estuvo escribiendo cartas a los diputados socialistas, que por cierto no le contestaron, la única persona que le contestó fue Llamazares, pero tampoco sirvió de mucho, y estuvo intercediendo y estuvo ahí cuando ya nadie estaba. Y eso sí que tenía valor. Muy bien. ¿Tenemos que acabar ya? Sí, dicen que los dirigentes de la biblioteca dicen que tenemos que acabar. Lo sentimos mucho. Yo no soy aquí quien, pero bueno, lo que me mandan y me lo dicen. Pues nada, muchísimas gracias a la Biblioteca Nacional una vez más, a todos ustedes por su presencia, a Emilio Lledó, a Olga, me doy también las gracias a mí mismo. Y pues nada, recordar a José Luis San Pedro es magnífico y espero que no pase como el título de esa película, muy bonita por cierto, que se llamaba Nadie se acordará de nosotros cuando hayamos muerto, ¿no? Con una gran interpretación de una amiga de Emilio Lledó, que es Pilar Bardem, que son vecinos, ¿verdad? Entonces espero que nos acordemos de esas figuras intelectuales que hemos tenido en este país, que además han sido figuras comprometidas con la sociedad, buenos analistas y que les echamos mucho de menos, porque ahora mismo a mí también me pasaría, como han dicho aquí, saber qué opina él de lo que está pasando, ¿no? Aunque me lo imagino, me lo imagino. Pues nada, gracias a José Luis San Pedro.